Amén, hermanos, gloria al Señor. Vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Vamos a comenzar con este canto que dice precisamente Dios bendice a mi familia. Amén. Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir home sweet home. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a entregar nuestros rostros para hacer una oración. Bendito Padre, Señor, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay en ella, de las cosas que son invisibles. Te alabamos y te glorificamos, bendito Padre, que sabemos que tú eres el Señor quien guarda nuestras vidas, bendito Padre. Y hoy en esta noche, bendito Señor, queremos aprender más de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo, bendito Señor, tome esta reunión en tus manos y que, bendito Señor, la palabra que se pronuncie, bendito Padre, sea de edificación para nuestras vidas, que día con día te conozcamos más, bendito Padre, porque tú quieres lo mejor para cada uno de tu pueblo, cada una de las personas, bendito Padre. Y sabemos, bendito Señor, que tú tienes el control de todo. Hoy te pedimos, bendito Señor, por esta clase, por los que van a estar presentes, por los que la van a escuchar, bendito Señor. Pero también te pedimos, bendito Padre, por tu pueblo de Israel, bendito Señor, por lo que está sucediendo en tu pueblo, bendito Padre, y los ataques que se están llevando día con día, bendito Señor. Sabemos que tu pueblo, bendito Señor, de alguna forma tiene que reconocer, bendito Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que también, bendito Señor, se está preparando el camino para otras cosas. Pero nosotros ponemos, bendito Señor, la mirada en ti, porque sabemos, bendito Padre, que todo esto tiene que suceder antes de que tú regreses por tu pueblo. Bendice a la familia, bendice a los hijos, bendice a los padres, bendice al matrimonio, bendito Señor. Bendice también a los abuelos, bendito Padre. A cada uno, bendito Señor, que conforma una sociedad, el seno familiar. Bendice a cada uno de los presentes también, bendito Señor. Que tu amor, bendito Padre, llene a cada uno de los presentes. Y que también, bendito Señor, la palabra, bendito Padre, nos llene y nos fortalezca. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, hoy, pues efectivamente tenemos la clase, que es la 8 y la 9, son 2 semanas, que es la familia, y pues bueno, ahí matrimonio, padres, hijos, abuelos, y pues con esas definiciones o principales características de la familia que vamos a platicar en estos rubros, pues bueno, nos llevará dos clases. Posteriormente vienen corrientes religiosas, 3 clases de tabernáculo y 2 clases de evangelio. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, y quiero suponer que se encontraron muchas citas, hay mucho de qué hablar. Entonces, pues adelante, hermanos, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos lleve, y pues quien quiera iniciar. Y considero que hay que iniciar, bueno, no sé si sacaron todos los temas, digamos los cuatro rubros, y pues que alguien empiece y nos vamos, acabamos el primero, nos vamos con un segundo, y así, para no irnos brincando, que yo hablo de la familia, o que yo hablo del matrimonio, que yo hablo de los hijos. Digo, no sé qué les parezca, pero adelante.
pues empecemos. Quien quiera tener la primera palabra, adelante. Pues yo tengo uno, que es, digamos, en general de la familia, y pues yo creo que ya después, pues como nos vayas diciendo, o como vaya saliendo, ya nada más nos dices si empezamos con matrimonios, empezamos con abuelos o hijos, pero bueno, entonces yo tengo primero que la familia es un núcleo instituido y bendecido por Dios, y pues hay que defender la familia porque en la actualidad el mundo tiene la corriente de que pues los hijos está bien si crecen sin papá o sin mamá y que las mujeres no necesitan a los hombres y que los hombres no necesitan a las mujeres, pero a la luz de la Biblia Dios instauró una familia compuesta por Adán, Eva y bueno, ya después les dijo que tendrían descendientes, que se multiplicaran y que fructificasen en la tierra. Y en Génesis 2:24 vemos algo que después también dice el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto, digamos, ya podríamos enfocarlo más como el matrimonio, pero aquí también estamos viendo que el Señor, pues son lo que le habló a Adán y a Eva, ¿no? Dios les dijo que ellos serían una sola carne. Esto después también lo dice el Señor Jesús en Mateo 19:5 y 19:6. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, hermanos, aquí vemos, como decíamos, hay que defender la familia y también actualmente, pues, si como se separan muchas familias, digo, habrá casos que no es que los justifique, pero bueno, quizás son casos de fuerza mayor, pero hay muchos casos en los que pues ya la verdad los cónyuges ya no están dispuestos a pues a soportar desavenencias o algunas pruebas que va pasando pues la misma vida y pues se dejan, ¿no? Pero aquí el Señor, la idea inicial pues era que no se separaran, precisamente que sea una familia. Y pues bueno, a nosotros el Señor nos habla a través de toda su palabra que debemos de tener templanza, que debemos de tener amor, que debemos de perdonar. Y pues haciendo todas esas cosas es como podemos seguir juntos en un matrimonio y pues agradando al Señor, ¿no? En Marcos 18, hermanos, dice pues lo mismo, los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y bueno, pues nosotros todos los que estamos casados, pues sabemos que pues, somos dos personas diferentes, tenemos diferente carácter, pero aunque nos cueste trabajo, pues sabemos que eso es lo que es agradable al Señor, lo que tiene más bendición para nosotros, porque todo lo que Dios nos mandó es bendición para nosotros y ahora sí que en su infinita sabiduría, Él por eso nos los dice, para que sea un bien para nosotros y es lo que nos ayuda a obedecer al Señor. Como un pequeño segundo punto, tengo lo que, según yo, se debe, digamos, unas cosas, ¿no? Se debe y no se debe hacer en la familia. Y esto refiriéndose a cualquier miembro hacia arriba o hacia abajo. Me refiero a abuelos, hijos, sobrinos, lo que sea, ¿no? Dentro de la familia, hermanos, hay sentimientos o acciones que, bueno, deben darse en abundancia y hay otras que pues se deben de controlar en abundancia lo más que se pueda. Y ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Bueno, pues se relaciona con los frutos del Espíritu Santo, ¿no? En una familia lo que debemos de buscar que haya en abundancia es amor, perdón, paciencia, entre otras cosas. Y lo que debemos de controlar, que se relacionaría con los frutos de la carne, pues es la ira, el rencor, el orgullo. Lo ideal, hermanos, pues como instauró el Señor, pues es buscar al Señor como hijos y ya una vez que nosotros como hijos honramos a nuestros padres, buscamos al Señor la dirección, cuando tenemos nuestros hijos, bueno, pues también tenemos que seguir buscando esa unción en nosotros porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si el Señor nos llena, nosotros podemos ir guiando a nuestros hijos y los hijos aprenden lo que ven de sus papás, ¿no? Si
si tienen amor, si tienen rencor, si hay perdón. Nadie es perfecto, pero debemos de tratar de encauzarlos a ellos y a nosotros en lo que dice el Señor para que todos agrademos a Dios y para que sigamos protegiendo ese núcleo que es de la familia. Y bueno, aquí dejaría mi primera participación. Yo le iba a ceder el lugar a Viri, pero es que tocaron y salió a atender. Eh, Me puedo esperar. El sentido de lo que yo redacté va más adelante de esta información. No sé si alguno de ustedes quisiera continuar. Pues si no comentemos algo, ¿no? Yo digo en lo que viene Viri, tú que ya sabes, George, lo que va a hablar. Y pues no sé si tengas tú algún comentario respecto a lo que yo acabo de decir, que bueno, pues finalmente sabemos que Ah, nos hemos acostumbrado mucho, ¿no? A que ya las parejas se separan. Yo me recuerdo que en épocas del siglo pasado, ahora sí podemos decir, no, no, un divorcio era así como catastrófico, ¿no? ¿Cómo? Mi papá me decía que su abuelo, o sea, mi bisabuelo, pues golpeaba a mi bisabuela, la trataba mal, le llegó a abrir la cabeza, o sea, cosas así que dice uno, ¿cómo es posible? Pero bueno, pues así era. Y alguna vez yo siendo niña me acuerdo que le decía, ¿y por qué no se divorciaba? Y decía mi papá, no, olvídalo. No se podían divorciar porque la misma familia, o sea, toda la sociedad estaba en contra, ¿no? De casos como ese. Entonces, seguían juntos, muchas veces no por amor. El Señor nos llama que sí estemos por amor y pues cargando, pues por así decirlo, más bien crucificando nuestro yo, para que el Señor sea el que gobierne, ¿no? Que no es sí, fácil, pero pues es lo que tenemos que tratar de hacer. lo entiendo. Leyendo las escrituras en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que los hombres son los que tenían la autoridad, tanto en la familia como en el servicio a Dios. Eh, Básicamente lo que me di cuenta es que consideraban que la mujer era impura por su periodo menstrual. Entonces, de alguna forma, no se le investía de esa autoridad o de esos cargos, aunque sabemos que hay mujeres como Esther eh, y algunas otras que ahorita me voy a saltar, que fueron personajes importantes. De ellos, en su momento, el pueblo de Israel eh, obtuvo su bienestar, su salvación, refiriéndome al yugo, ¿no?, que se tenía, o a la promesa de muerte que se había hecho de acabar con, con, con ese pueblo. Ahora si lo vemos en la actualidad, pues básicamente muchas personas se han enfocado en desacreditar la palabra de Dios precisamente por ese tipo de cosas que están inscritas, ¿no? Entonces, si nos fuéramos hacia ahí, diríamos, no, pues es que el hombre es el que tiene derecho y tiene la autoridad y etcétera, y la potestad, etcétera. Pero si lo ponemos a través de la cruz, pues entendemos que nuestro Señor nos dejó el gran mandamiento, ¿no? Y entonces amar a nuestro prójimo nos ayuda a cumplir con la ley y a mantenernos en, en agrado a Dios, respetando a nuestro compañero o compañera y este, y de alguna forma, pues también pues, se agrada a la sociedad, ¿no? Porque al final del día dejamos de ser animales para tener un razonamiento, que es otra parte de la palabra que me gustó, ¿no? Que nuestra fe debe ser razonada. Creo que es una muy buena advertencia para el pueblo del Señor. No dejarnos llevar por tradiciones, por liturgias, porque así fue, porque así se estilaba. Eh, Ahorita ya llegó Viri, yo creo que
yo creo que ya puede participar. Hola, buenas noches. Bueno, yo medité y busqué de todo, ¿no? De la familia, del matrimonio y todo. Pero bueno, voy a empezar por la familia. Eh, pues en Génesis 1:27-28, pues nos dice, ¿no? Dios nos dice que creó a su imagen, nos creó a su imagen y a su semejanza, varón y a hembra. En el 28 nos dice, y los bendijo Dios y les bendijo, fructificad y multiplicadnos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves y en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces sí, yo siento que, bueno, y medité en la palabra, que pues esa palabra Dios nos la da y es de gran bendición, porque es un mandato, ¿no? Que dice, fructifiquemos y multipliquemos. Entonces, para la familia, el unirnos a veces en yugo desigual, pues no es de gran bendición, ¿no? Porque pues este mandato puede ser, pues nuestra pareja no lo va a saber asimilar al igual que cuando conocemos de Dios. Entonces, pues qué bonito fuera que cuando tú pues decides casarte, pues conocer de Dios, para que pues todo lo que venga sea de bendición. Pero sabemos que pues muchas veces cuando estamos jóvenes, pues nos es muy difícil, ¿no? O sea, te dicen, bueno, en mi caso, mi mamá me decía, no, pues va a la iglesia, conoce de Dios, y yo sí, mamá, luego, ¿no? Y a mi hermano igual, ¿no? Y a mis hermanos, y, cuando esté viejito, mamá, ahorita para qué, ¿no? Entonces, pues la verdad estás joven y te hace todo muy fácil y pues dices, te avientas como gorda en tobogán, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, pues vas madurando, vas conociendo más la palabra, más de Dios, y entonces dices, ¿qué gran consejo era, no? El no unirse en yugo desigual, que es un mandato bíblico, y Dios no se equivoca en todo lo que Él nos manda, ¿no? Entonces yo digo, bueno, al final de cuentas, pues hace uno las cosas, Dios es soberano, te va siempre en amor enseñando. Entonces, pues sí, ¿o no? O sea, vamos aprendiendo que estar en las cosas de Dios, pues va a ser de bendición en tu familia. Tus hijos van a crecer pues con esa bendición, con estos mandatos que uno les puede enseñar el día al día, el cuidar su cuerpo, que es el templo de Dios, cuidar las amistades con las que estamos, ser sabios en la toma de decisiones. Y muchas veces, o sea, cuando uno está joven, y a mí me decían cuando yo empecé a conocer más de Dios por medio de mi enfermedad, pues me decían, ora por tu esposo, ¿no? Y yo decía, "Ay, no, pues si Dios lo va a traer, pues que sea cuando Él quiera, ¿no?" No Y le te hace das falta. cuenta, y te das cuenta que pues si obedeces, pues es de bendición, ¿no? Y Dios va a traerlo a su manera, pero va a ser de bendición para la familia, para vivir en una unión conforme a los propósitos de Dios, estar más en comunión. Y no solo eso, ¿no? El día al día, el tener esa gran bendición, el estar en los caminos de Dios. O sea, si yo esto lo hubiera experimentado hace, no sé, 20 años, pues digo, no, wow, ¿no? Pero bueno, yo sé que Dios nunca llega tarde, que los tiempos de Dios son perfectos. Y ahora tener este conocimiento y esta gran bendición de tener esta sabiduría en Dios, pero creo que estamos llamados, más bien no creo, estamos llamados para compartirla a las nuevas generaciones. Porque los jóvenes en ocasiones, tantos problemas que ven en su casa, de familias disfuncionales, que eso es en la actualidad, no saben para dónde voltear ni qué hacer. Y si a su lado tienen un mal consejero, un mal amigo, pues van a tomar esa mal decisión. Si tienen
un novio que le dice, vente a vivir ya conmigo, ¿no? Vete de tu casa. Ya manda la goma a tus papás, pues van a tomar esa mala decisión. Y estricto, ¿no? Ahora somos muy para juzgar, ¿no? Ay, es que tienen Instagram y quieren subir todo y sí, pero esta es su etapa y ese es su momento de ellos. Nosotros en nuestro momento pues no tuvimos eso, ¿no? Es un momento de ellos y tampoco debemos juzgarlos, porque esto es lo que se está moviendo ahora que ellos son jóvenes, sino pues orientarlos hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo el internet, los pros y contras de tomar sus malas decisiones, porque al final de cuentas ellos mismos van a ser pues los afectados o los bendecidos en la toma de decisiones. Yo tengo relación con muchos jóvenes y, y estoy segura que saberlos aconsejar, saberles dar esa palabra en el momento adecuado, su chip cambia. Y ellos dicen, sí, ¿no? O sea, como que sí, lo que me estás diciendo es real, sí quiero saber, sí quiero conocer. Y yo sé que lo que pone en la boca y en el corazón de uno para compartir, Dios no lo deja vacío. Es una semilla que se siembra y va a ser de bendición a su tiempo. Entonces Dios nos ha llamado en estos tiempos a compartir eso a los jóvenes para que sus familias ya no sean lo que son ahorita, ¿no? El que sean familias disfuncionales, llenas de problemas, y que tengan hijos jóvenes y que no sepan ni qué hacer con esa vida, porque si ahorita ellos no saben qué hacer con su vida con un hijo, pues va a estar peor, ¿no? La cosa. Entonces, estoy segura de que escudriñemos la palabra, en que estas palabras, que es Génesis, ¿no? La creación, para qué fuimos creados, el compartirles poco a poco esto a los jóvenes, los va a inculcar a tener esa necesidad y esa gran como curiosidad de saber las cosas de Dios. Porque creo que en la actualidad ahorita los jóvenes tienen un vacío muy fuerte en su corazón. Y yo me siento, la verdad, muy afortunada y muy bendecida y muy agradecida con Dios porque desde muy joven, a pesar de que yo no quería de Dios, pues Dios sí quería conmigo, ¿no? Y siempre me cuidó y siempre había como ese temor, ¿no? El hacer yo las cosas y la toma de decisiones siempre decía, no, o sea, esto no está bien. Y por eso al final de cuentas de hacer un recuento de mi vida, digo, siempre Dios me cuidó, o sea, siempre estuvo conmigo, ¿no? Desde muy joven, porque yo puedo escuchar a muchas amistades y todo, dicen, no, pues es que yo cometí ese error, yo hice esto, es que no sabía, es que a mí nadie me dijo, es que mi mamá, pues no le digo, no, al final de cuentas a mí también, mis papás no, conmigo no eran de que se sentaran y mira, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del amor, vamos a hablar del novio. Mis papás, la verdad es que a lo mejor en su ignorancia no eran así, ¿no? Sí me cuidaban y sí me decían: aquí la hora no se llega tarde, aquí no se sale con amigos, aquí no se va a fiestas", y yo lloraba y me dejaban ir, ¿no? Entonces, pues, no todos, pues, tenemos esa bendición de que Dios te cuide, o a lo mejor sí, ¿no? Sino que no le hacemos caso al subconsciente, y no a ese espíritu que es Dios, que te dice: "No lo hagas", ¿no? Sino a veces yo creo que sí sabemos, dice: "No lo hagas", pero dices: "Ay, ¿qué importa?", ¿no? No pasa nada. Y ahí viene el arrepentimiento. Y algo que me gustó mucho fue Deuteronomio 6, 6, 7. Busco. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las de tu puerta.
Entonces esa palabra para mí, pues meditándola, es que los padres deben llenar sus corazones y sus mentes con la palabra de Dios. Porque unos padres que tienen en su mente y en su corazón y llenan su corazón de toda esta palabra de Dios, pueden enseñarle a sus hijos con un ejemplo de amor y viviendo de acuerdo con los mandatos de Dios. Porque estoy segura que los hijos al verlos, el ejemplo de los padres desde que somos niños, creo que lo que siempre nos va a impactar es el papá y la mamá, ¿no? Cuando estamos pequeños, todos queremos repetir lo que ellos hacen. Y si un padre y una madre viven en el amor de Dios con un ejemplo, pues los hijos creo que va a ser más fácil compartirles la palabra, ¿no? Porque pues de pequeños nuestros padres son lo máximo. Y al verlos que ellos llevan a cabo la palabra de Dios, los inspirará y será de gran bendición para ellos. Y estoy segura que pues Dios ama a la familia, ¿no? Nos creó para, como bien decía Adi, pues en unión, aún con las adversidades, aún con los problemas, pues a estar en unidad, amarnos y respetarnos. Porque bueno, ¿no? Cuando te vas a casar, cuando te casas, ay, amar y respetar por toda la vida. Ah, sí, claro, ¿no? Ah, sí, no, muy feliz, acepto. Pero bueno, ¿no? Debemos, ahora que conocemos de Dios, realmente hacer carne todo lo que prometimos, ¿no? O sea, amarnos, respetarnos, aún en las adversidades. Y pues teniendo a Dios, yo creo que de forma natural va a poder ser eso en nuestra vida, ¿no? Bueno, hasta aquí. Dejo mi participación. Gracias, Viri. Bueno, si seguimos ahí en Deuteronomio 6 al 10, ahí también dice que eso tendrán por enseñanza a sus hijos y tienen cada vez que sus hijos le pregunten por qué están celebrando y hablamos de las fiestas solemnes, porque de ahí parte ese contexto bíblico. Los papás tienen la obligación, de acuerdo al judaísmo, de enseñarle a sus hijos y ellos tienen la obligación, los hijos, de siempre preguntar, pero los papás tienen la obligación o responsabilidad de fomentarles ese deseo porque ellos se interesen, en este caso, pues se interesen más de la palabra. Nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos de hacer? Exactamente lo mismo, porque si nos vamos a Hechos 16, Hechos 11, digo, perdón, sí, 16:15, ahí habla, y cuando fue bautizada, habla de una mujer, habla de la mujer llamada Lidia, dice el 15, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, entonces ahí vemos cómo el impacto en este caso, la mamá, fue y impactó a la familia. Hoy en día, como bien lo decían, no tenemos ese impacto en la familia. ¿Y por qué no tenemos ese impacto en la familia? Pues muy sencillo, porque no predicamos con la palabra. No significa que nos agarremos a librazos con la Biblia, más bien que en verdad lo que uno hable, diga, haga, sea coherente con nuestra forma de actuar y no precisamente delante de una clase, un púlpito, lo que sea, digamos, paz y amor, porque Jesucristo me hizo, y no quieras al que tienes al lado. No reconozcas al que tienes al lado, no reconozcas tus faltas, no reconozcas, porque eso es lo que uno transmite finalmente a las personas que nos rodean. Y si ya nos vamos, ya para dejar el micrófono, si nos vamos a Deuteronomio 30, ahí precisamente nos habla todo el capítulo. Ese Deuteronomio 30 sirve, ahora sí que conforme Dios ve nuestros corazones, pero el 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeceres a su voz conforme todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos. Entonces, y hay otra porción de la Biblia en donde nos habla que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la familia es como lo hemos platicado muchas veces, es el seno, es donde, así como el corazón,
que es donde emanan los buenos y los malos pensamientos, igual en la familia. Ahí es donde debemos de tener esa comunión, separados, después unidos como matrimonio, después padre como hijo y después como toda una familia, porque son diferentes relaciones y considero que esta parte de, de los, de los temas que sacaron, pues era precisamente la relación. ¿Qué relación debo de tener con nuestros hijos? ¿Cuántos, sin juzgar cuántas personas, ¿no? Y dentro de la Biblia está, para no hablar de alguien específico, pero habla que Elí, sus hijos, eran malos. Habla de Samuel, sus hijos, eran malos. Entonces ahí uno puede decir, a ver, si tocamos el tema del yugo desigual, dices, bueno, por eso Dios dijo que los judíos no vieran mujeres de fuera, para que no tuvieran un yugo desigual. Y vemos que muchos profetas tuvieron finalmente un yugo desigual y les llevó a la aspersión. Pero aún dentro del pueblo de Israel, no es, sí está en la Biblia, pero no es como algo de que si te casas con esa persona del yugo igual, vas a ser feliz para toda la vida. No es cierto, ¿no? Entonces ahí es donde cada uno necesitamos sí conocer a Dios de una cierta forma, pero posteriormente complementarse, porque aquí dice que tú y tu casa serviremos a Jehová. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ser muy, muy congruentes en estar transmitiendo la palabra. Vamos a ver si tengo otro para ya poderles dejar. Vámonos a. Bueno, ya dijeron este de Mateo. Bueno, lo voy a dejar ahí por el momento y le cedo la palabra a quien quiera hablar. Adelante. ¿Tú, Adri, quieres decir algo o me voy con lo Va, que... vete, George. Ah, ok, gracias. Estaba oyendo el radio en la semana pasada, la 14:40, había una pastora invitada. La pastora ya se ve que tenía, pues su edad, ya se escuchaba como una persona mayor. Y pues estaba siendo consentida, ¿no? Por todos los que estaban ahí en la estación. Y entonces le decían, platíquenos de su familia. Y ella muy orgullosa habló de sus dos nietos en específico, dos varones. Del más grande, siento que fue muy estándar, siento que eh, pues no es su consentido, a diferencia del pequeñito, que sí, de repente empezó a hablar como más maravillas, ¿no? Un niño muy centrado, muy educado, con un buen temperamento, y ella asumía que tenía todas las cualidades para ser un buen pastor. ¿Y por qué me voy a esta línea de lo que representa la familia? Porque muchas veces, como lo escuchamos hace unos minutos, etiquetamos y muchas veces pensamos que nosotros podemos decidir quién tiene las capacidades o quién no. Y entonces a mí me sorprendió porque días antes había estado leyendo la palabra, precisamente la genealogía de Jesús, que viene en los 4 primeros libros del Evangelio y es con lo que inicia, ¿no? ¿Cuál es la genealogía de Jesús? Y en este sentido, me encontré un video en internet donde pues todo el desarrollo de la genealogía de Jesús la consolida y nos muestra que Jesús viene precisamente de puras joyitas, ¿verdad? De puras fichitas. Su genealogía eh, está basada en eso, en lo que básicamente nosotros podríamos, con nuestro buen juicio, decir que de ahí nada bueno puede salir, pues la verdad es que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el discurso de esta pastora me sorprendió porque dije, ¿cómo a veces podemos llenarnos de tanta palabra
y no poderla comprender y entender. Que el Señor no vino por los buenos, el Señor no vino por lo que no necesitaba arrepentirse, el Señor vino por lo otro, ¿no? Y quiero leer Mateo 1, bueno, sí, Mateo 1, versículo del 1 al 17, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Y ahí empezamos, ¿verdad? Bueno, empezamos tantito antes, pero viene Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar también. No sé cómo se le ocurrió a Tamar hacer lo que hizo, pero ahí engendraron a los gemelos, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab. Y ahí nos vamos sorprendiendo, ¿eh? Cada vez más. Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab, ahí tenemos a Raab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed. Corrijo, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, que a pesar de las flores que se le echan, pues estamos conscientes, ¿verdad? Que él tiene la humanidad, o sea, él era un ser humano. Y el rey David engendró a Salomón, que también sabemos, bueno, de la que fue la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Por qué lo leí todo? Porque creo yo que es importante, para empezar, leer la palabra completa. Creo que tuve eh, el desatino de interrumpir la lectura con eh, cosas que estaban en mi cabeza, pero creo que es importante leer la palabra completa. Y de aquí podemos entender que nuestro Señor Jesucristo pues no viene de los mejores profetas o del linaje de lo mejorcito, de lo escogido, de lo que hizo mejor las cosas. Entonces, creo yo que en la familia muchas veces sucede esto. eh, no alcanzamos a dimensionar que debemos apoyar más a los que más necesitan. eh, Debemos estar atentos, debemos acercarle las herramientas, porque al final del día el que es bueno normalmente o difícilmente se va a desviar a derecha o izquierda. Ya tienen esa gran ventaja que el Señor puso en su personalidad, en su ser, ¿no? El poder entender y distinguir el bien del mal. Entonces, esto viene porque en alguna ocasión escuché que alguien
¿cómo va a ser el pastor, no? O sea, míralo, mira lo que es, mira lo que ha sido. Y en ese momento me acordé de muchos pastores que hablan de sus testimonios y dicen, pues yo era un adicto, eh, yo era un mujeriego, y de ahí, de ese lugar me sacó el Señor y ahora yo predico el Evangelio, las buenas nuevas, ¿no? Y lo veo importante porque ellos comprenden la posición del necesitado. El que nunca ha sufrido hambre, pues no conoce el hambre, ¿no? Y piensa que es natural tener alimento. Y entonces jamás se va a poder compadecer del que la tiene. O tal vez sí, pero el sentimiento no es genuino. Eso se ve mucho en la actualidad, ¿no? Con personas que están en Internet aparentando caridad, pero simplemente lo que infla es su ego. Más que sentir empatía, solo es un artilugio para crear otro tipo de cosas. Y entonces, esto lo sustento en la palabra, en Primera de Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué me fui hacia este lado? Porque pues entiendo que conocemos la estructura de la familia, la mujer y el hombre, la orden que es sumamente importante, ¿no? Dejar a nuestros padres y a nuestra madre y ser una sola carne, eso es algo que cualquiera puede, que se congrega, pues lo puede inmediatamente entender porque alguna vez lo ha escuchado. En esta parte quiero decir, la enseñanza no debe ir en el sentido de como si le habláramos a un inconverso, ¿no? Básicamente nos estamos diciendo cosas que ya sabemos. Y muchas veces yo creo que si a un inconverso le hablamos como lo hablamos aquí en la clase, pues la gente va a decir, no, 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 no me cargues a mí más de responsabilidades, ¿no? Yo de por sí la voy llevando y voy a gusto y ahora quieres que me sujete y que me apriete más el cinturón y que sea lo que no soy. Pues no, gracias, ¿no? Lo escuchaba en un evangelista que le dice a los jóvenes, ¿tú crees en Dios? Y dicen, no, yo no creo en Dios. Es sorprendente ver cuánta cantidad de jóvenes no creen en Dios. Algunos otros que sí creían y dejaron de creer. Y ahí viene un poco la responsabilidad también de los padres que se vuelven religiosos, que se vuelven extremistas y de repente parece que se les olvida que en la naturaleza del hombre el pecado existe, ¿no? Y existirá hasta su muerte porque no hay justo, ni siquiera uno. O sea, no hay uno bueno. Al final del día, todos cargamos con un costalito lleno de situaciones. Y entonces, este jovenazo les preguntaba a los muchachos y algunos se asumen ateos, otro ahí por ahí se asumía satanista, ¿no? Yo dije, órale, qué rollo, qué difícil ha de ser tu vida que te aferres a un concepto con el simple hecho de llevar la contraria, porque les pregunta los porqués. Él les dice, bueno, ¿cuál es la prueba de que Dios no existe o por qué no crees en Él? ¿Por qué te asumes ateo, no? Y dice, la ciencia no asume que Dios no exista. Es más, ni siquiera tiene forma de formular, eh, no hay forma de formular experimentos para determinar la existencia o su inexistencia. Entonces, básicamente están neutrales, ¿no? Más sin embargo, los jóvenes, ahorita es una moda, que estén como en rebeldía, como queriendo ser irreverentes.
¿Qué es importante? Ahí lo veo con este jovenazo, mostrarles el amor de Dios, ¿no? Básicamente, eso creo que es lo que nos puede ayudar a integrar la familia, el amor y el respeto. Lo decíamos hace rato en las pláticas, a través de la cruz nosotros vemos que el mandato es de ámense, ámense los unos a los otros. Los hijos lo que necesitan, pues, es ese cariño, esa atención. Eh, Me parece egoísta querer cambiar a una parte y a la otra, lo que hay que hacer es modificar conductas, por eso nos lo da la palabra, por eso es muy importante leerla. Y es que aquí el asunto es la lectura individual, porque a cada uno nos va a ser revelado de manera diferente nuestra posición. Yo al estarla leyendo estos últimos días, la verdad es que digo, wow, es sorprendente, ¿no? El Señor me habla en cada instante y precisamente me hablaba de la clase anterior que di mi discurso y de repente el Señor ahí me dio una caricia, ¿no? Y me dijo, no, espérate, espérate porque no seas extremista. Y básicamente esta es mi participación. Eh, me fui a derecha e izquierda, pero trataba de hilar mi idea. Bueno, em, Lucas, Lucas 14:26 dice, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y a mujer, y a hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una hipérbole esto que dice el Señor Jesucristo. Al final muchos no entendemos porque podemos decir, entonces tengo que odiar a todos ellos para amar al Señor Jesucristo y ser discípulo, pues la respuesta es no, ¿verdad? Sabemos, como dice Jorge, como dice la hermana Viri, sabemos que no es eh, tan literal la palabra. En algunos casos sí, pero en esta hipérbole precisamente es para que Dios haga la diferencia de si dice sus dos principales mandamientos del Nuevo Testamento, es de que lo amaremos a Él y también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí dice, entonces los voy a aborrecer, pues no, la respuesta es no. ¿Qué contexto tiene esto? En el sentido de, como decía Jorge, pues bueno, aquí es precisamente aborrecer las tradiciones que decían, aborrecer las tradiciones de nuestros padres, aborrecer nuestras eh, tradiciones de nuestras madres, de nuestros, quizás nuestros hijos, aquí también dice, ¿no? Y esa es la falta de amor que dice Jorge. Y hoy en día la familia, lo que le hace falta es la necesidad de identificar qué es amor o definir realmente qué es amor, porque muchos pueden traducir el amor con la carencia que tuvo el padre o la madre, lo pueden traducir y eso es lo que al pequeño o al hijo o a la hija le transmiten. Y la realidad es de que estamos mal como padres, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres, pero la realidad es de que también, y yo lo platicaba con los jóvenes el domingo, ustedes qué necesitan, ustedes, cuál es su esperanza en ustedes. Y bueno, salieron muchos comentarios, que al final uno dice, ¿cómo los padres no nos tomamos? ¿No? Y padres lo vemos también aquí en la Biblia, que le dice Pablo a Timoteo, que finalmente cuando vaya a exhortar a una anciana, o sea, una persona mayor, pues, que la exhorte como si fuera su mamá, a un anciano como si fuera su papá, a una doncella como si fuera su hermana. Entonces ahí es, y habla de que debemos de ser una familia en Cristo Jesús. El ser el cuerpo en Cristo no significa solamente ser hermanos, sino ser un poco más allá para y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero, retomo el tema de los jóvenes, entonces, lo que muchas veces tratamos de cubrir ese amor traducido a nuestras carencias que vivimos, lo traducimos en ellos y la verdad es que ellos no están necesitando eso. Y sí, quien nos está hoy educando, como lo dijeron, pues es el Internet, pero también ahí es donde nosotros como
congregación, como maestros, como discípulos de Jesús, también ellos tienen que ser discipulados. Entiendo que no es solamente 2 horas y con eso van a cambiar los jóvenes, ¿no? O nosotros mismos, ¿eh? Porque digo, ahorita es el tema de la familia, no con 2 horas vamos a cambiar, sino nosotros debemos de estar constantes y en verdad que haga eco la palabra en nosotros y que tus tradiciones, como aquí dice, o tu forma de ser, lo que aprendiste de tus papás, lo quites y te hagas una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, y por ahí hay otro versículo también, en Mateo, es Mateo, no te lo digo cuál es, Mateo 10, 10:37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Nuevamente una hipérbole que nos está diciendo que sí, tenemos que amar, pero sobre todas las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque de Él emana finalmente sabiduría. ¿Para qué? Para que sea transmitida, pero una sabiduría de Dios, una bendición de Dios a nuestra vida y no algo que nosotros queremos mm, queremos subsanar de nuestro corazón, de nuestro pensamiento hacia nuestros hijos, porque si no, pues vamos a generar personas dentro de la iglesia, dentro de la familia, vamos a generar personas con más carencias, porque estamos cubriendo la carencia mía y quiero reflejarla en la persona que está enfrente. Entonces, pues bueno, es lo que quería transmitirles. Adelante. Bueno, sí, hablando de la familia, en la estructura cristiana precisamente, he visto la deserción de hijos y esposos. Normalmente he visto que la mujer eh, sigue mm, de una manera más natural a nuestro Señor. Es creo que un poco más fácil para ellas. Y esta deserción de repente la analizaba y me daba cuenta que se debe, como una de las razones principales, a, a una especie de fanatismo o religiosidad. Y qué bueno que se mencionó ahorita que lo mencionaste, Julio. Me parece que cuando no es congruente nuestra fe con nuestros actos, pierde, pierde fuerza, pierde todo sentido. Alguna ocasión me lo dijeron. Con esa boca que tú pronuncias mal las palabras, con esa manera iracunda que tienes, ¿crees que tú le puedes compartir a alguien? La verdad es que fue una cubetada de agua fría, porque pues uno se emociona, ¿no? Básicamente es emocional y piensa que sí, que uno es capaz de, de ser obrero y se emociona y que lo puede uno hacer y vamos, ¿no? Y de repente nuestros actos, nuestras actitudes, pues dejan en claro que todavía hay que seguir trabajando. No creo que uno tenga que ser santo para compartir el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, pero es importante ajustar su conducta, ajustarlo a lo que está en la palabra, a lo que está escrito. Creo que por eso es importante leer, porque a veces estamos acostumbrados a que solo nos lo cuenten y en base a lo que nos cuentan vamos armando un remiendo, ¿no? Un remiendo es como si quisiéramos hacer una colcha y la vamos haciendo con pedacitos de tela que nos van regalando. Al final del día, pues se puede decir que no tiene sentido. Es, es un remiendo de mil colores, de muchos tipos de tela, etcétera. Básicamente, ¿qué es lo que hago? Pues una invitación a la lectura individual, eh, más que nada de corrido, porque pues, sí, yo había leído, ¿no? Leía 3, 5 versículos, como a veces dice, lea la Biblia en un año.
Y un día me metí y me mandaba de Génesis a Mateo y luego me regresaba y yo decía, pues leo 3 de aquí, 2 de acá y de repente era un licuado, ¿no? De mucha proteína y la verdad es que yo creo que hasta te suelta del estómago hablando, ¿no? Así en lo natural. Eh, y entonces ahora que me enfoqué dije, ay, ahí está, es que de verdad que ahí está, solo basta poner atención. Eh, ¿Cuál es el fin o cuál es la finalidad de mi participación? Es estar pendientes, estar atentos para ser congruentes, lo más congruentes posible. eh, Mantener la estructura de la familia. También estuve viendo películas cristianas donde hay pastores iracundos, ¿no? O sea, eso cuenta la trama. No dudo que no sea así, tampoco creo que sea con todos, pero pues la trama es que el pastor de repente se enoja, es muy firme, y entonces reprende al hijo, ¿no? Porque el hijo pues es travieso, el hijo es travieso y todo el tiempo está de ocurrente, y ellos están bajo la lupa de toda la comunidad cristiana. Entonces lo reprende severamente una y otra vez, ¿no? Y la mamá se sujeta, la esposa del pastor se sujeta, deja que el hombre, que el varón haga lo que en su mente y en su corazón determina, y después el hijo se vuelca, ¿no? Se vuelca al mundo, se vuelca a las drogas, se vuelca a las mujeres, y, y de repente es encontrado por alguien de la congregación y dicen, oye, ¿tú eres el hijo del pastor? Y dice, pues sí, pero no tengo yo nada que ver, eso no me define a mí, ¿no? Entonces, no creo que la inflexibilidad sea buena, creo que hay que ser flexibles. En Dios, en nuestro Señor Jesucristo tenemos esa libertad, no el libertinaje, pero sí la libertad y lo que nos permita mantener una cohesión. Eh, oh, híjole, lo anoté y se me perdió. Espérenme tantito. Ah, ah. En Efesios 5:25 al 33, pues nos ayuda y se nos da esta guía, ¿no? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, que ese es el eje de nosotros, ¿no? Ese es el porqué de nuestras vidas. Cristo es nuestro motivo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. No pierdas de vista mis palabras. Ah, corrijo ya, hasta ahí me fui. Perdón, me fui de corrido. Eh, entonces, esta es una muy buena ayuda. Creo yo que
se debe guardar en el corazón, o sea, debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo, en nuestro levantar y en nuestro acostar, porque de ahí lo que transmitamos a los hijos va a ser fundamental para ayudarlos en su vida, ¿no? En esta vida natural y también en su vida con Cristo. Yo me imaginaba hace tiempo la forma en cómo podíamos transmitir el amor de Cristo y yo decía, si alguien me demostrara que tiene algo que brilla, que lo hace vibrar, que lo emociona, por seguro yo diría, compárteme de eso, ¿no? Dame eso que tú tienes porque veo que es bueno. Así como alguna vez alguien hizo una empresa y le empezó a ir bien, no sé si ustedes tengan amigos que de repente decían, no, tener una papelería, eso es buen negocio. Pues sí, a él iba bien en su papelería y él decía que era buen negocio, ¿no? Alguien más lo intentó y de repente dijo, no, yo jamás vuelvo a poner una tortilla, una papelería. Y otro dijo, yo tengo una tortillería y no, ese es un muy buen negocio. ¿Quién no come tortillas? Pues sí, ¿verdad? Pero pues hay tortillerías que han cerrado. Entonces, de repente, cuando alguien así tenía un negocio, uno decía, pues sí, yo quiero, porque fíjate cómo eso es bueno, ¿no? Ahí ya solucioné todos mis problemas. Y en esa analogía, pues yo decía, si un día nosotros pudiéramos enseñarle al mundo lo que representa Jesús en nuestras vidas, no dudo que se volcarían eh, con ánimo de conocerlo, ¿no? De, de adorarle, pues de reconocer este, de reconocer eh, el sacrificio que pasó él con la muerte en la cruz. Este, básicamente esta es mi participación. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Digo, estamos sobre las 9. Creo que no pasamos de la familia, medio tocamos algunos puntos de los hijos, algunos puntos como padres, no tocamos matrimonio, entonces, ¿alguien quiere iniciar con ya sea algunos versículos de padre, hijos o matrimonio para que la próxima clase, si mal no me acuerdo, eran dos, entonces, para, para continuar, ya sea padres, hijos o matrimonio, y ya la siguiente clase pues terminaríamos de ver el que iniciamos ahorita y los otros dos para terminar. ¿Tienen algo? ¿No? Bueno, a ver, voy a empezar por el final de los padres. Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Aquí finalmente nos habla como hijos, ¿no? Pero hace referencia al padre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Y bueno, posteriormente habla de los días de reposo. Guardaréis. Pero aquí nos habla que debemos de temer a nuestra madre y a nuestro padre. Levíticos 19:3. Éxodo 20:15 también nos habla del papá, ¿no? Y esta es, todos sabemos, como dice el hermano Jorge, todos sabemos esta palabra, ¿no? De Éxodo 20:15, que nos dice, perdón, 20, perdón, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y que Jehová tu Dios te da. Entonces, ese es otro, y ese es uno de los, otra vez, no significa que debemos de seguir sus tradiciones, debemos de honrarlos, de respetarlos, y bueno, ahí tenemos bendición. Y en Éxodo, perdón, Éxodo 20:12. Ok, entonces ahí, bueno, nos habla de los padres. ¿Qué podemos decir de los padres? Bueno, finalmente
desafortunadamente somos el reflejo de nuestros padres en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque de ahí aprendimos. Si afortunadamente alguna enseñanza o de nuestros padres no la repetimos porque creemos que es mala, gloria a Dios, porque aprendimos a no hacerlo lo malo, sino aprendimos a hacer lo bueno. Y ahora más en el Evangelio, muchos hijos tienen por costumbre juzgar a los papás y o cuestionar a los papás y además, si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero esa es la gran diferencia, como decía el hermano Jorge. No es necesario ser santos, ¿no? Pero recordemos, para enseñar el Evangelio, pero recordemos algo, debemos de perfeccionarnos, ir en el camino de la santidad, porque si no puede decir uno que solamente si comete uno algún pecado y solamente hay remordimiento y nunca hay arrepentimiento, pues entonces la cruz es en vano. Entonces ahí es, sí, podemos fallar, no deberíamos, porque también lo dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero si seguimos leyendo esos versículos, ahí nos dice que también, ¿quién regresa al fango? ¿No? ¿Quién regresa a ser esclavo de ese pecado? Pero bueno, ya no me voy a meter ahí, sino finalmente debemos precisamente de si sabemos que algo está mal, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, si algo sabemos que nosotros, ya con los ojos abiertos en Jesús y vemos que nuestros papás algo tenían como una tradición mala, eso es lo que tenemos que apartar. No dejar de amarlos, no dejar de quererlos, no dejar de proveerles, si es que somos personas que nos gusta ayudar a nuestros papás, no dejarlo de hacer, porque finalmente aquí dice que tendremos bendición. No debemos de participar finalmente de lo que pues aprendieron ellos y que nos transmitieron, igual también propia en su falta, ¿no? En su propia no sabiduría, pues ellos lo hacían precisamente porque a lo mejor no conocían la palabra de Dios, pero ahora nosotros pues somos una nueva criatura. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Si no, pues dejaríamos hasta aquí la clase. ¿Alguien quiere decir algo? Ya sea padre, hijos, matrimonio. Sí, Adelante. hay uno de Viri que ella normalmente lo comenta, yo creo que ahorita no lo tiene presente, pero quisiera leerlo. Está en Efesios 6 y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, el contexto de esto nos dice la manera en que debemos de interactuar en la familia. Ya la segunda parte es un poco con los siervos y los amos, pero todo va enfocado a que esa es la manera en que debemos ajustar nuestra conducta, porque esa es la llave o ese es nuestro pase para poder disfrutar de la vida eterna. Si leemos la palabra, nos podemos dar cuenta que hay una clave para que nosotros podamos
vivir la vida eterna. Algunas personas, yo creo que las más básicas, dicen, sí, tú declara que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador y con eso ya estás. Bueno, eso es de entrada, ¿no? Con esa empezamos a firmar el contrato, pero después vienen más cláusulas y entre ellas, pues nos las deja nuestro Señor Jesucristo, nos las deja establecidos. Hay que ser mansos, hay que evitar la contienda, básicamente poniendo la otra mejilla, ¿no? Cediendo pues a- al malo, cediendo al perverso, eh, evitando estas leyes de la revancha, como ojo por ojo, diente por diente, dejando la venganza en manos del Señor. Y pues ahorita lo dijimos, ¿no? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este, a veces en lo natural, Vir y yo veíamos a personas que les iba bien y la clave de eso estaba en la forma en que honraban a sus padres. Porque sin saberlo, pues ellos cumplían este mandamiento y el Señor se los retribuía. Y digo, esto no se trata de una conveniencia, ¿no? Ay, lo voy a hacer porque me va a ir bien. O en dado caso voy a diezmar porque el Señor no paga con pan duro y entonces ya tengo garantizado mi rendimiento. No, el sentido de esta palabra es el poder ser gratos ante la mirada de nuestro Señor, ¿no? Que Él nos observa todo el tiempo, Él nos mira y escudriña nuestro corazón. Y si nosotros en una forma natural cumplimos esto porque lo hemos guardado en nuestra mente y nuestro corazón, pues estamos nosotros ganando nuestro lugar, ¿no? En la eternidad. Y esto en lo personal, definitivamente estoy seguro que se transmina, ¿no? A la descendencia. Eh, Había buscado uno que hablando de la descendencia, ¿dónde lo dejé? Donde herencia de Dios son los hijos, lo tenía, pero se me fue y olvidé la cita. Eh, pero es algo que también me sorprende, ¿no? Herencia de Dios son los hijos. Entonces me parece increíble. No tenemos nosotros el gusto o la dicha de tener hijos. Alguna vez íbamos a tener uno, pero lo perdimos. Creo que Viri, pues al tenerlo en su vientre fue un poquito más aprensiva. Bueno, tenía más ese cariño, yo de repente no. Pero me sorprende, o sea, no por no tenerlos, no me deja de sorprender esta parte, ¿no? Herencia de Dios son los hijos. Y lo veo en quienes lo tienen. Pareciera que los hijos eh, son una horma, ¿no? Del zapato, o sea, les hacen ver su suerte. Me decía un amigo, cuando yo le discutía y le dije, no, no creo que tener hijos sea como te lo pinta, ¿no? Así maravilloso. Y me decía, la verdad es que no, la verdad es que es muy difícil, pero los pequeños buenos momentos, que son pocos, que llegas a pasar con ellos, las pequeñas satisfacciones que te dan, eso vale la pena sobre todo lo demás. Entonces, creo yo que pues es un tesoro que se debe cuidar, se debe procurar, y así como los talentos, pues se debe de multiplicar. Creo que es una obligación. eh, Esta multiplicación de los talentos, pues va más que nada enfocada a que los hijos sigan el camino, ¿no? Sigan el camino, sigan a Jesús y, y lo lleven siempre en su corazón. Esa es mi participación. Gracias, hermano. Pues bueno, ya estamos 15 minutitos, pues vamos a orar aquí. Cortamos esta primera parte de la clase. Todavía nos falta mucho, ¿no?
No sé si vayamos a alcanzar a ver, digo, si tienen más la próxima semana, si quieren nos vamos un poco más rápido para ver parte más de padres, si traen, si no, pues ya nos vamos a hijos y matrimonio y principalmente hijos, pues recordar que somos un hijo, somos hijos del Dios Altísimo, entonces, y Él es nuestro Padre, nos podrá regañar, exhortar, castigar, sí, la Biblia lo dice, que todo eso hace Dios. ¿Con qué fin? Pues finalmente para que seamos instruidos en su palabra. No demerita que Él sea amoroso, no, pero también es justo. Entonces, y hay veces que nos pintan el Evangelio con que Dios no castiga, Dios a nadie va a mandar al infierno, ¿no? Dios no nos va a mandar al infierno, nosotros mismos vamos a ir por nuestro propio pensamiento y por nuestro propio pie. Entonces, no le echamos la culpa a Dios en eso. Bueno, vamos a pedirle pues, al hermano Jorge que nos lleve en oración para terminar. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, de poder escudriñar tu palabra, de entenderla, de que se haga revelación y carne en nosotros, Señor. Agradecemos porque tú has dejado instituido este consejo, este mensaje para nosotros en este momento, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu nos redarguya y nos guíe, nos ayude a tomar las mejores decisiones con la sabiduría que viene del cielo. Gracias te damos sabiendo que tú eres un Padre bueno, que tu misericordia es para siempre. Tú nos acaricias, Señor, con tu palabra. Tú nos corriges, controlas nuestro temperamento, sujetas nuestro carácter. Gracias porque estamos confiados en ti. Sabiendo que la obra que tú iniciaste, tú la concluirás, Señor. Te pedimos por las familias, Señor, por esta institución que tú has creado, para que no sea afectada por ideologías o por deseos perversos del hombre, Señor, que básicamente lo que buscan muchas veces es el dinero. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, para que las familias se mantengan integradas, para que seas tú quien mantenga esa unión, esa cohesión, Señor, que se deleiten en tu palabra, para que te conozcan, para que sepan que tú eres un Padre bueno. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga, Dios los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Nos Amén. escuchamos el próximo domingo, el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Bendiciones.